Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, ¿qué tal estáis? Bueno, el tema de las familias siempre sabéis que es complicado, ¿no? Hay momentos de tensión, momentos en los que estás bien, momentos en los que cambias un poco de esa familia, se hace más grande, más pequeña, ¿vale? Pues esto pasa también en el régimen franquista desde su formación. Ya hemos visto en los puntos anteriores los apoyos que tenía. ¿Vale? Acordaos de que hablamos pues, que había algunos monárquicos de la FEDA, monárquicos, digamos así, un poco, digamos, por libre, conservadores, falange, carlistas. Entonces, pues digamos que poco a poco es como que se va delimitando un poco estas esferas de poder. ¿Vale? Y por eso hablo de Púcide. Por cierto, está bien escrito, ¿eh? En castellano es con una Z solo. Estas esferas de poder al final acaban delimitadas, pues bueno, son los monárquicos por un lado, los falangistas, los católicos y tal. Los monárquicos los trataremos en otro punto, ¿vale? Pero bueno, digamos, primero de todo hay que dejar claro que a pesar de que fuesen familias diferentes o grupos diferentes con sus intereses un poco diferenciados, tenían muchos puntos en común, ¿no? Por ejemplo, lo que buscaban era un Estado fuerte, centralizado, nada que ver con las autonomías, por ejemplo, de la Segunda República. Buscaban, sí, un régimen autoritario, lo que pasa es que había algunos grupos, por ejemplo, bueno, los monárquicos que ya los hablaremos y tal, pero bueno, era como que consideraban la monarquía, la dictadura de Franco como algo provisional. Mientras que Franco, ¿no? Y sus colaboradores, pues pensaban en mantenerla en el tiempo, pero bueno. Por supuesto, como tenía el apoyo de la Iglesia Católica, una de esas familias, pues por supuesto España tenía que ser un Estado confesional, por ejemplo. Entonces, pues bueno, todos tenían esas ideas en común. A lo que habría que añadir, es decir, si hay tres palabras que todo el mundo estaría de acuerdo en esta familia, sería la familia, ¿vale? Nunca mejor dicho, pero la familia un poco como unidad, un poco pues de la guardiana un poco de la moral, de las costumbres, del ser buen español y todo lo que se decía, la religión y el autoritarismo, es decir, nada de democracia, nada de libertad, etcétera. Entonces, vemos cómo la Iglesia vuelve a tener el poder que había perdido durante la Segunda República. Acordaos que en la Segunda República hubo un Estado laico, le quitaron las dotaciones económicas a la Iglesia y básicamente pues perdió todos sus privilegios. La Iglesia Católica, desde principios de la Guerra Civil, se manifestó a favor del bando franquista, empleó un poco el papel de víctima diciendo, bueno, no tenemos más remedio, pero bueno, sí, apoyamos, y hablaron de lo de la cruzada, ¿no? Contra el marxismo. Entonces, pues intentaron eso, ponerse del lado de Franco porque era también el que defendía sus intereses. La Iglesia, cuando termina la guerra, pues recupera un poco sus cuotas de poder, por ejemplo, en la educación primaria. Impone también que la educación sea separada entre niños y niñas, por ejemplo. Y bueno, y luego también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en los ministerios que fue formando Franco, los distintos ejecutivos, muchos ministros fueron reconocidos católicos, y esto, pues, por ejemplo, ayudó sobre todo para la imagen exterior del franquismo, ¿no? No es casualidad que muchos ministros de Asuntos Exteriores fuesen católicos, ¿no? Y por supuesto el de Educación pues tenía caso como más presencia, ¿no? O sea, eso era como un ministerio que se lo daban siempre a un católico, lógicamente. Y bueno, aquí simplemente pues hay que nombrar bueno, dos grupos de católicos que fueron ahí como imponiendo su influencia. Primero, la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, que ya existía desde principios del siglo XX, 1909. Era una asociación creada pues, para difundir los valores de la Iglesia a través de la prensa, tal. Por ejemplo, ellos tuvieron el periódico El Debate, un periódico digamos, de los años 20, durante la República, pues un periódico así muy conservador, muy tradicional. Y también empieza a ganar influencia, bueno, el Opus Dei, o sea, una organización muy de derechas, muy cristiana y de gente muy rica, así hablando así un poco claro.
y hablando así rápido, pero bueno, el Opus Dei tendrá más importancia a partir de la década de los 50, ¿no? Sobre todo a finales de los 50 con los tecnócratas. Digo esta palabra ya para que os empiece a sonar. Y bueno, Falange, ¿qué pasa con Falange? Entonces, Falange, digamos que ya comentábamos que estaba un poco debilitada por el decreto de unificación. Entonces, sin embargo, Falange pues tuvo una serie de instrumentos en los que pudo adoctrinar a la población española, ¿no? Lo mismo que la Iglesia Católica tenía sus instrumentos, tenía sus parroquias, tenía pues eso, toda la acción social que hace la Iglesia, pues Falange era un poco parecido, ¿no? Falange, acordaos que Feti de las Jons se conoce también como movimiento nacional. De hecho, esta palabra es como que nos ayuda a entender mejor qué significó Falange. Entonces, ¿por qué? Cuando tú hablas de movimiento nacional, significa que lo abarcas todo. Controlaba la prensa, controlaba los sindicatos, controlaba, por ejemplo, aspectos tan novedosos como, por ejemplo, toda la propaganda que podía haber por radio, la futura televisión. Controlaba también a las mujeres. Se creó dentro de la Falange la sección femenina, ya existía cuando se creó en el año 33-34, un grupo pues, el que se intentaba un poco tumbar esa idea de la mujer republicana, de esa mujer libre, esa mujer que podía votar, esa mujer independiente, por una mujer sometida, obediente, humilde, ¿no? Digamos que centrada en su marido, en sus hijos, en sus hijas, en las tareas del hogar. Entonces, pues digamos que fue pues como una especie de organización que lo que buscaba era pues transmitir los valores de esta mujer católica, esta mujer encerrada en su casa, ¿vale? Sin embargo, esto ya lo hemos comentado, bueno, perdón, antes de eso también se creó, fijaos, ¿no? Todo lo que abarca Falange. Y también no podemos olvidar el Frente de Juventudes, que fue como una organización, bueno, es una organización juvenil en la que, bueno, se hacían como campamentos en los que se empezaba a adoctrinar a los niños desde muy pequeños, ¿no? El tema de, por ejemplo, había como una terminología, se les llamaba flechas por las flechas que tiene el escudo de la Falange, por ejemplo, cantaban el cara al sol, rezaban, pues les explicaban la historia de España, ya sabéis, esta historia de España memorística basada en los reyes godos, pues eso, en cuestiones simplemente pues para ensalzar un poco el pasado glorioso de España y todo, pues Falange. Tenemos que tener en cuenta que nunca desapareció de esta estructura de poder del franquismo. Sin embargo, ahora sí, después de la Segunda Guerra Mundial, su poder, pues bueno, decayó un poco. Por ejemplo, se prohibió hacer el saludo fascista con la mano, es decir, este saludo que mucha gente hace, que parece que vayan a pedir un taxi, pero no lo están pidiendo, ¿no? Imagino que ya sabéis por dónde voy. Y digamos que pues esto sentó un poco mal a algunos falangistas de toda la vida, los denominados camisas viejas y todo. Y bueno, digamos que Falange, si bien perdió poder, no lo perdió del todo, ¿vale? Y eso es un poco la clave. De hecho, Falange sobrevivió a Franco, es decir, la sección femenina y el auxilio social y otras estructuras pues estuvieron muy presentes hasta el año 77-78, que fue ya cuando ya desaparecieron del todo. Bueno, pues ya estaría, sería un poquito hablar de estas familias. Me he dejado los monárquicos, que los vamos a tratar en el siguiente punto, ¿vale? Porque es una cuestión, bueno, que yo creo que hay que explicarlo un poco aparte. Venga, nos vemos, hasta luego.